Muy bien. ¿Qué queremos estudiar ahora? Bueno, básicamente lo podemos resumir en una frase, ¿no? Conocer y vestirnos de Cristo y su justicia. Vestirnos de blanco. De la fe de Jesús. Acuérdense que hemos estado estudiando y el último que hablamos fue de que el mensaje del tercer ángel es el mensaje del sellamiento y que es el mensaje que viene del lugar santísimo. Del momento que se abre el lugar santísimo se logra ver el arca del pacto y ese mensaje de allí nos viene el mensaje de la ley. El ángel trae el sello. El tercer ángel trae la ley, trae el sello. Pero no solamente trae la ley, que es el sello, y que sea la ley que contiene el sello, que es el sábado, sino que también trae otra cosa. Apocalipsis 14:12, que seguramente no lo sabemos de memoria, dice, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y no dice tienen. Si ustedes son textuales a lo que está escrito, dice guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No dice tienen. No tienen a la fe. Guardan los mandamientos y guardan la fe de Jesús. O sea, esa otra parte es importante porque es parte integral de ese mensaje de sellamiento. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible guardar la ley de Dios, sin fe es imposible que guardemos los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Ya seguramente lo hemos hablado, seguramente se acordarán de lo que estábamos hablando cuando hablamos del maná, anoche que mencionamos por encimita el tema del maná. Entendimos que el maná es un símbolo de Cristo, quien siendo hijo de Dios, ¿verdad?, engendrado de los días de la eternidad, descendió a la tierra, se hizo hombre, tomó carne de pecado. ¿Para qué? Para ser tentados como nosotros, para vencer como nosotros, para pagar nuestros pecados y poderse llevar nuestros pecados al cielo en el santuario como sacerdote. Y dejarnos el mensaje. Y en ese proceso, darnos la evidencia, la demostración de que Él no pecó porque el poder de su Espíritu Santo estaba en Él. Y nos ofrece ese mismo poder a los que nacemos de agua y de Espíritu. ¿Para qué? Para que recibiendo el Espíritu de Jesús podamos vencer como Jesús venció. Ese es el mensaje del maná. Ese es el mensaje básicamente de la fe de Jesús, un resumen de la fe de Jesús. Y es bueno que lo tengamos presente. ¿Para qué? Porque es el corazón del mensaje del tercer ángel. Porque el sábado es un mandamiento. Pero no podremos guardar el sábado si no tenemos la fe de Jesús, si no tenemos el poder de Jesús. Porque lo que tenemos nosotros, con lo que venimos de forma natural, La fe. de forma natural. ¿Con qué venimos de forma natural? Con la carne. Jesús dijo, el que es nacido de la carne, es carne. No importa si la carne sea carne estadounidense, carne costarricense, carne venezolana, carne española, carne judía. No importa qué carne sea, carne es carne. Por eso es que Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo era judío. Y Nicodemo pensaba que por ser judío, por tener carne judía, tenían ventaja sobre los gentiles. Jesús le dijo, no, el que es nacido de la carne, es carne. Solamente hace las cosas de la carne. Entonces no importa si tu carne es judía o es gentil, igualmente vas a hacer las cosas de la carne. Necesitas nacer de nuevo. Y no en otra carne. Porque Nicodemo le dijo, o sea, ¿cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de mi madre? O sea que seguía pensando en un nacimiento de la carne. Y Jesús le dijo, no, nacer de agua y de espíritu. Porque el que es nacido del espíritu, entonces es espíritu. Y la pregunta clave es, esa sí no lo hemos mencionado en la mañana, ni ayer. La ley, ¿qué es? ¿Carnal o espiritual? Romanos capítulo 7 dice eso. Sabemos que la ley es espiritual. Pero nosotros somos carnales, vendidos al pecado. Por eso necesitamos ser espirituales nosotros, ser espirituales para poder guardar la ley que es espiritual. Y eso es nacer de nuevo, nacer de agua. Hay que dejar la carne, hay que salir de la carne. De la carne de pecado. Sí, La carne la que tenemos aquí. No nos vayan a confundir. El pastor dice que si dejamos de comer carne ya somos santos. No estamos diciendo esa carne de la que se come. Estamos diciendo la carne que tenemos nosotros allí. La carne de pecado, muy bien.
O naturaleza pecaminosa, muy bien. Entonces, bueno, eso es, digamos, lo que trae el mensaje del tercer ángel. Y en el mensaje del tercer ángel nos dice lo siguiente. Vamos a buscar un versículo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es otro versículo que dice lo mismo que Romanos 8, 3, que creo que lo mencionamos anoche, ¿no? Cuando hablábamos de maná, les preguntamos qué carne trajo Jesús, porque hay gente que dice, hay tres posiciones, tres visiones, tres opiniones o tres doctrinas. Jesús no tenía carne de pecado, sino que la carne de Jesús es santa. Esa es una doctrina. Otra doctrina, Jesús tiene carne, pero no tiene pecado, sino debilidades, inocente. Y esta es una tercera posición que dice, Jesús tenía carne de pecado. Y cuando fuimos a Romanos 8:3, leímos que la Biblia dice que Dios envió a su Hijo en carne de pecado. Este texto que vamos a leer, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice algo muy parecido. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? E indiscutiblemente, Sí, ese mismo es. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en los cielos. Amén. Fíjate cómo en un solo versículo Pablo resume todo lo que hizo Cristo. Aquí dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién es este Dios? Jesús. Jesús. Jesús es Dios porque es hijo de Dios. Porque nació de Dios. No hay otra forma Salió de Dios. que podamos decir, ¿por qué Jesús es Dios? Si nos preguntan, ¿por qué ustedes creen que Jesús es Dios? Porque nació de Dios. Ya está. Está claro. Si no, no fuese Dios. La materialización. Si no, no fuese Dios. O sea, cuando la gente niega que Jesús es hijo de Dios, está negando que es divino. Entonces, ¿qué dice aquí? Dios fue manifestado en carne. ¿Ves lo que dice? Carne de pecado. Justificado. Pero aquí dice algo interesante. Aquí dice eso que la hermana estaba diciendo. Justificado con el Espíritu. Mi versión dice con el Espíritu. En el Espíritu. O en el Espíritu, que son un sinónimo. ¿Qué está diciendo este versículo? Nos está dando la clave de cómo venció Jesús. Porque uno se pregunta, bueno, si Jesús tenía carne de pecado, entonces Jesús pecó. Hay gente que piensa eso. Hay gente que no tiene la suficiente fe para creer que el poder del Espíritu de Dios es más poderoso que la carne. ¿Sí? Hay gente que dice, no podemos dejar de pecar, no podemos vencer la carne. Es más, Jesús tuvo que venir con otra carne, porque si hubiese venido con esta carne, automáticamente se hubiese convertido en pecador. Eso hay gente que cree eso. ¿Qué pasa? Cuando la gente dice eso, está manifestando algo. El pecado es más poderoso que Dios. Es tan poderoso el pecado que Dios, el Hijo de Dios, tuvo que venir en una carne diferente. Porque si hubiese venido en la misma carne, hubiese pecado también. Eso es lo que piensan esa gente. Y no se están dando cuenta de eso, que están convirtiendo el pecado en más poderoso que Y la otra parte es Dios. La otra parte es que Jesús vino como humano, pero era divino, y por eso venció. O sea, eso lo he escuchado también. Bueno, ahí Que hay... tenía ventaja, supuestamente. Que tenía, o sea, que él tenía una ventaja sobre nosotros, porque él tenía el espíritu, y eso lo hizo no pecar, pero que su divinidad, él no la dejó, y eso lo logró. Eso lo he escuchado, ¿no? Y eso hizo que él lograra vivir sin pecado. Bueno, ahí Eso quizás la perdió. ahí quizás tengamos que aclarar ese punto. ¿Por qué? Dos. Porque no sé si lo que... O sea, vamos a decirlo de esta manera. ¿Qué está diciendo el texto? Que no dejó de ser divino. Que Jesús venció, ¿no? Que fue, porque, ¿qué significa la palabra justificado para ustedes? Ajá, pero fue con el Espíritu. Pero dice, Jesús fue justificado con el Espíritu. ¿Pero qué significa justificado? O sea, es defendido, o sea, es... Aceptado. ¿cómo es justificado? Pero ¿cómo le digo? Bueno, le voy a decir un versículo. ¿Se acuerdan de Romanos capítulo 2 que dice, los hacedores de la ley serán justificados, ¿verdad? ¿Lo conocen? Entonces, ¿qué significa ser justificado? Y yo considero como es algo ser reconocido. No, justificado es que guarda la ley. O sea, mejor dicho, Sí, ser justificado, reconocido, guardador de la justificado es cuando se dice que alguien es justo.
el que He es, recibido la justicia. ajá, el que es justo o el que obra justicia es justificado. O sea, ¿quién es justificado? El que obra justicia. Por eso es que el texto dice, los hacedores de la ley serán justificados. Se evidencia que alguien está justificado porque obedece la ley. O sea, porque justicia es obrar en armonía con la ley. Impiedad es obrar en desarmonía con o contrario a la ley. Entonces, el que es justo, dice también Juan, en la carta de Juan, el que es justo hace justicia. Apocalipsis dice, el lino limpio y resplandeciente de la mujer del Apocalipsis 19 son las obras justas de los santos, lo han leído, ¿verdad? Entonces, todo apunta a lo mismo. Cuando se habla de justicia o justificación, es alguien que hace y que obra justicia, que guarda los mandamientos, ¿sí? Entonces, cuando aquí dice que Jesús fue justificado con el Espíritu, ¿qué está diciendo? Que guardó los mandamientos. ¿Con qué? ¿Por qué Jesús guardó los mandamientos? Tenía que darnos nuestro Porque tenía el ejemplo. espíritu de Porque tenía el Espíritu. Tenía el espíritu, sí. Vale, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, sí, Jesús venció, pero él tuvo que tener algo diferente para poder vencer. ¿Qué fue lo que él tuvo diferente para poder vencer? el espíritu. ¿Una carne diferente? No, No. Entonces, ¿qué fue lo que tuvo diferente? el espíritu. El Espíritu. Es el que nos ayuda a... Entonces, el problema, esa es verdad. El Espíritu, él necesitó el Espíritu para vencer. Eso es verdad. Y el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? ¿No es la divinidad? Entonces Jesús venció con la divinidad. La presencia de Dios en el hombre. Exacto, Jesús venció con la divinidad. Eso es verdad. El problema está cuando la gente piensa que no podemos tener ese espíritu también nosotros. Entonces ahí cuando la gente dice que tiene ventaja. Entonces, no, Jesús tenía ventaja, porque Jesús tenía un poder que nosotros no tenemos. Un momento. Jesús usó un poder divino para vencer, sí. Pero ¿por qué no tenía ventaja? ¿Por qué? Porque fue tentado en todo como nosotros. Porque ese mismo poder se nos ofrece a nosotros. Entonces no hay ventaja. Ventaja hubiera si a Jesús le van a dar un poder, pero a mí no me lo dan. Ahí sí hubiese ventaja. ¿Por qué? Esto hay que entenderlo bien. Primero porque es lo que dice la Escritura. Miren lo estamos leyendo. Fue justificado con el Espíritu. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces quiere decir que Jesús sí necesitó un poder que no estaba en la carne. Jesús necesitó un poder que no tenía él en su carne. Porque también hay otra cosa, y esto tenemos que decirlo, ¿no? Si yo digo que Jesús venció su carne sin la necesidad de un poder divino, ¿qué estamos diciendo? Que Jesús entonces venció su carne ¿con qué? Porque Jesús tenía solo dos naturalezas, divina y humana. Si Jesús no venció su naturaleza humana con la naturaleza divina, entonces ¿con qué la venció? Con la humana, exacto. Entonces si Jesús es nuestro ejemplo y él venció con su naturaleza humana, nosotros también deberíamos vencer con nuestra naturaleza humana. Y esa es la base de la justificación por las obras. ¿Pero qué dijo Jesús de nuestra naturaleza humana? Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el problema está cuando la gente no... Dos problemas, ya que lo mencionó la hermana, entonces tenemos dos problemas. Primero, pensar que no se puede vencer esta carne de pecado. Y otro problema, pensar que sí la podemos vencer, pero por el poder de la fuerza humana, la fuerza de la voluntad. Lo que aquí tenemos que entender es y aceptar por fe que Cristo nos da su espíritu para que viva. Porque el problema aquí, porque le digo eso de Jesús como Dios, que lo catalogan, que él venció como Dios, aunque sí, porque él tenía el espíritu de Dios en él. Pero de ahí es donde viene que María era madre de Dios. Pero es que no puede ser la María la madre de Dios. Pero no. Porque fíjense, Jesús es Dios, eso no hay duda. Pero María no es la madre de la divinidad de Jesús. De la humanidad. Es la madre de la humanidad de Jesús. Sí, pero por eso le digo yo, aquí es donde cabe, que tiene que aclararse muy bien. La parte divina es adquirida, bueno, pues, del espíritu. Y la parte humana es la que él vino a la tierra y de ahí nació, de la parte humana la obtuvo de María.
pero se le cataloga, le digo, porque yo tengo mis hermanos y todo, y yo lo viví, María la Madre de Dios. Sí, 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 así creen los católicos. Ahí es donde hay una confusión. Una confusión y una manipulación de Una lo que lo manipulación enseñan de así. sí. ¿Por qué? Porque, bueno, Jesús tuvo una madre humana, pero María es la madre de la humanidad de Jesús, no de la divinidad de Jesús. Entonces por eso es que María no puede ser la madre de Dios. Y es que Claro, no, y es que la divinidad de Jesús no fue por María, fue por el Padre. Entonces, fue ¿por qué Jesús es hijo de Dios? Ella fue medio. Jesús es hijo de Dios, porque el Padre le dio su divinidad. Pero se hizo hombre porque María le dio su humanidad. Pero María no le dio nada de divino a Jesús. Entonces, claro, hay gente que lo confunde. Exacto, lo que aportó María fue carne de pecado. Eso fue lo que aportó María a Jesús, carne de pecado. Y eso era necesario para la redención. Bien, entonces, 1 Timoteo 3:16, repito, es la evidencia de cómo Jesús venció con el Espíritu, con su Espíritu. Pero nosotros también somos vencedores. Eso es lo que dice Romanos, vamos a leerlo. Porque si no queda la idea de que solamente Jesús pudo eso, ¿no? En Romanos capítulo 8 encontramos lo siguiente. Vamos a leerlo desde el versículo 8 hasta el versículo 11. Romanos 8, del 8 al 11. Romanos 8, del 8 al 11. Sí, ¿Le doy lectura? léalo, sí, por favor. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. El 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El 10 también. No, el 11 falta ahora. El 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ahí está, el resumen bíblico de lo que estamos hablando. Romanos 6, 8 del 8 al 11. Los primeros dice el 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Lo que le dijo Jesús a Nicodemo, el que ha nacido de la carne, es carne. El que solamente tiene Carne un es carne, nacimiento, Espíritu es espíritu. el que solo tiene un nacimiento carnal, olvídese de que va a guardar la ley de Dios. Pero luego dice el 9, pero ustedes no están en la carne. Le dice Pablo a la iglesia, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. O sea, nosotros no estamos en la carne, sino en el Espíritu. Pero él dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahí está. O sea, ¿cómo somos de Cristo? Porque tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Y si tenemos el Espíritu de Cristo morando en nosotros, ya no somos carnales. No, ya vamos del Espíritu. Ya somos espirituales. Pero ahí él dice, si es que, está hablando de dos tipos de personas, si es que los que tienen el Espíritu y los que no lo tienen, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Dios. entonces, Pero, no me preocupes. Elías y Enoc, ellos vencieron el pecado porque Dios no se los hubiera llevado al cielo si ellos no hubieran vencido el pecado. Claro. Y lo vencieron porque el Espíritu de Dios moraba en ellos. Amén. Y fueron los que les dieron el poder para no pecar. Amén. Tal cual. Entonces ahí se demuestra que sí se puede vivir sin pecar con la ayuda del Espíritu, por supuesto. Solos con nuestra carne no podemos. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo hago para que Cristo more en mí? Ya voy para allá. Ya vamos para allá. Dice aquí, versículo 10, que es el continuación. El 9 leímos, si el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Fíjense cómo en el versículo 9, el apóstol identifica que el Espíritu de Dios es lo mismo que el Espíritu de Cristo. ¿Sí? ¿Lo ven, no? Sí, eso sí. Sí, eso está claro. Ahora, en el versículo 10 se evidencia que el Espíritu de Cristo, ¿quién es? Cristo mismo, porque dice, empero si Cristo está en vosotros. En el 9 ha dicho, si el Espíritu de Cristo mora. En el 10 dice, si Cristo está.
O sea que el que tengamos el Espíritu de Cristo en nosotros significa que Cristo está en nosotros. Eso es lo que está diciendo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto, pero el Espíritu vive. Y el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Jesucristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, está diciendo básicamente, el Espíritu que está en nosotros nos va a resucitar de una vida de pecado a una vida de justicia, así como resucitó a Jesús de los muertos. Esto es lo que está diciendo. El mismo poder ese mismo poder del Espíritu que resucitó a Cristo de la muerte, nos va a resucitar a nosotros de la muerte espiritual. Eso es lo que está diciendo. Y por eso el Espíritu trabaja en una forma, ¿cómo es que dice? Es como, hay una frase que dice que obra una gracia transformadora en nosotros, entre más nosotros nos sometemos a Él y le obedecemos. Claro, claro. O sea, es una de justicia en justicia. Se revela de justicia en justicia. Un poco de justicia, más justicia. O sea, la luz va aumentando, la justicia va aumentando, la santidad va aumentando. Siempre y cuando nos mantengamos nosotros, el Espíritu morando en nosotros. Ahora respondemos la pregunta de la hermana. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos para que el Espíritu de Dios more en nosotros? Respuesta, Efesios capítulo 3, versículo 14. No solamente responde este versículo el cómo, sino que nos va a decir de una forma tan magistral el apóstol Pablo en este pasaje, que tendremos todo el poder que tenía Cristo. Todo el poder. Todo. Sin que le falte a nosotros un ápice. Efesios capítulo 3, versículo 14. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pablo dice, yo oro al Padre por esto. Versículo 15. Del cual es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra. Versículo 16. ¿Qué es lo que oraba Pablo? Esto, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con poder en el hombre interior, ¿por medio de qué? De su espíritu. Efesios capítulo 3, versículo 16. Pablo dice, yo oro a mi Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esto, para que Él, el Padre, les dé a ustedes poder. Efesios 3, 16. Les dé poder. ¿Pero poder a quién? Al hombre interior. Acuérdense que Pablo habla aquí en figuras, ¿no? Si ustedes han leído las cartas de Pablo, saben que Pablo habla de un hombre interior y un hombre exterior, ¿no? El hombre exterior se va envejeciendo y muriendo, que ese sería el viejo hombre, el hombre de pecado. Y el hombre interior es el nuevo hombre que nace, ¿no? Y que va creciendo. Bueno, aquí dice, para que ese hombre interior, dice, sea corroborado con poder. ¿Cómo es corroborado con poder? Por el Espíritu. ¿Cómo es eso? Versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ah, ya está. ¿Cómo es que el Espíritu... Un momentico, pausa, un momentico. Vamos a explicar esta primera línea. Dice que el Espíritu va a corroborarnos, nos va a dar el poder en el hombre interior. ¿Pero qué significa eso? Aquí volvemos a ver lo mismo de Romanos. Aquí Pablo intercambia Espíritu por la presencia de Cristo. Dice, habite Cristo. Entonces, ¿quién es el Cristo que habita en nosotros? El Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es Cristo habitando en nosotros. Eso es lo que hemos leído dos versículos, Romanos 8 y ahora Efesios. Ahora, Efesios, la particularidad de Efesios es que Efesios nos dice cómo es que Cristo habita en nosotros. ¿Cómo es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros? ¿Por medio de qué? De la fe. De la fe. Pero una fe con amor, porque los demonios creen también. Entonces no es fe. No es fe. Es que no hay otro tipo de fe. Hay una sola fe. Las otras fe, la fe sin obra, la fe sin amor, son falsificaciones de la fe. Sí, porque todo el mundo dice que cree en Dios. Claro. No necesariamente por eso tengo el Eso no es Espíritu fe. de Cristo en mi vida. No es creer, una cosa es creer en doctrinas, otra cosa es la fe salvadora. Entonces, creer en la fe que salva es la fe de Jesús. ¿Y qué es la fe de Jesús? Bueno, Vivir en el Espíritu. vamos a tratar de hacerlo rápido para que nos alcance el tiempo a todo lo que se tiene que decir.
ustedes han escuchado la historia. Vino un centurión, tenía un siervo enfermo y fue ante Jesús. Bueno, primeramente le mandó a pedir a Jesús, por medio de los ancianos, que le sanara el centurión, el siervo. Los ancianos judíos le vienen a Jesús y le dicen: es digno que le concedas esto, porque nos edificó una sinagoga. Esa es la doctrina de los fariseos. Él es romano, pero como él edificó una sinagoga a los judíos, ya se ganó un milagro. Es digno, tiene derecho a un milagro Jesús. Jesús no se puso a discutir con ellos, sino que Jesús dijo: voy a sanarlo. O sea, Jesús dijo: voy a sanarlo. El centurión se enteró, mandó una comitiva, y Jesús para que se detuviera. Y Jesús siguió avanzando hasta que llegó hasta el centurión y el centurión le dice: Señor, no me tuve yo por digno de venir a ti. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre bajo que tengo autoridad. Que yo le digo, centurión es un jefe de 100 soldados. Entonces yo le digo a este soldado: ve, solamente le digo y él va. Le digo al otro: ven, y el otro viene. O sea, él sabe que su palabra es autoridad, porque él es un centurión. Y todos les obedecen. Entonces le dice, en esa experiencia de él como centurión, él le dice: di la palabra. Porque si yo, que soy un simple mortal, centurión, sí, pero mortal, mi palabra tiene poder, ¿cuánto más la palabra del Hijo del Dios eterno? La fe de ese hombre. Entonces, yo he dicho esto en otras ocasiones, lo repito. Esa es la fe del centurión. Jesús dijo, antes de concederle el milagro, Jesús le dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué Jesús dijo eso? Primero, lean un repaso a las historias de los milagros de Jesús a los judíos, no a los romanos, a los judíos. La mujer, a los que sí, fíjense, aún los que sí recibieron milagros de Jesús, que sí creyeron en Jesús, su fe era más débil que la del centurión. La mujer del flujo de sangre, ¿qué decía ella en su pensamiento? Si tan solo tocara el- ¿Con tan solo qué? Tocar. Esa es la fe, tocar. Digamos, tenía que hacer algo físico. El leproso, Vela. el leproso, Jesús lo tocó. Y si usted hace un repaso de todas las historias de los milagros de Jesús a los judíos, se va a dar cuenta que ellos necesitaban que Jesús los tocara. Para poder, en su mente, su fe era: si me tocas, sanaré. Pero este centurión, que era romano, no necesito que Jesús esté aquí, ni que me toque, solo que diga la palabra. Entonces, después es que Jesús dijo: ni en Israel hay esta tremenda fe. O sea, esta fe es superior a la fe de los judíos, aún de los judíos que creyeron, porque no necesitan que yo lo toque, solamente que yo diga la palabra. Y después que Jesús dijo eso, dijo: conforme a tu fe se ha hecho. Y después él descendió, preguntó, cuando iba saliendo, mira si se curó el siervo, y él preguntó: ¿a qué hora? Y le dijeron: como a esta hora. Y él dijo: ese fue el momento en que Jesús dijo que dio la palabra. Entonces eso reafirmó. Pero ¿por qué saco esta historia? Porque está la definición de la fe. ¿Qué es fe? Entonces, en palabras de Jesús, Jesús vio lo que hizo el centurión y dijo: esta fe, y es la fe mayor que la fe de los judíos. ¿Cuál es esa fe? ¿Qué consistió esa fe? ¿Qué es esa fe? En creer algo que no Creer en la palabra, creyó. Esa es la fe. Eso es lo que dice Jesús. Creyó. La fe es creer En la palabra. en la palabra. Creer en la palabra. Como está escrito. No dijimos de anoche que Jesús, ¿qué dijo? Escrito está. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿qué es la fe de Jesús? Creer en la palabra. Creer en lo que está escrito, sin añadirle, sin quitarle, sin opinarle, sin reinterpretarlo. Como está, yo lo creo. Esa fe es la que, dice aquí, hace que Cristo habite en nuestro corazón. Es la que trae la morada del Espíritu a nosotros. Porque si lo creemos, así será. Pero esa es la fe que tiene que tener el remanente de Dios. Claro, esa es la fe del tercer ángel. ¿Qué debemos? Que debemos. Ahora, si tenemos esa fe y Cristo habita en nosotros,
¿cuál es la bendición? Termina aquí diciendo, versículos 17, ¿hasta qué? Hasta el 19. ¿Quién estaba leyendo, hermano? Continúe, por favor. ¿Dónde era que estábamos? 17. En Efesios 3. Efesios 3, bueno, 3:17. Dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál será la anchura y la longura y la profundidad y la altura. 19. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ahí está, la parte final es la clave. Seamos Llenos de llenos. toda la plenitud de Dios. Miren las tres palabras que se repiten, que es como una sobreabundancia de palabras. Llenos, toda plenitud. Plenitud del amor de Cristo. O sea, es como que lleno de lo lleno de lo lleno. O sea, ser llenos de todo, de todo. Primero nosotros seremos llenos. ¿De qué seremos llenos? De todo. De todo. ¿Pero de todo qué? De toda la plenitud de Dios. de Dios. Es decir, ¿nos va a faltar algo del poder de Dios en nosotros? No. Entonces, ahí está la clave. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Todo el poder que tenía Cristo en él, porque era hijo de Dios, Se trasladó a nosotros. se nos ofrece a nosotros. Todo ese poder. En Jesús estaba ese poder natural, porque dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, porque él es hijo de Dios. En nosotros se nos va a dar por pura gracia, por la fe. O sea, Jesús lo heredó, nosotros por la fe. Pero en la práctica es el mismo poder. Tendremos el mismo poder que tenía Cristo. Es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque tendremos a Cristo viviendo en nosotros. Él hará las obras en nosotros. Él hará todas las obras en nosotros. Y si Él ya venció el pecado una vez, ¿será que es difícil para Él vencerlo una segunda vez? ¿Para Jesús será difícil vencer el pecado? Ya lo demostró. Bueno, esa es la fe de Jesús. Y el que no tenga esa fe, no tiene la fe de Jesús. Sí, no tiene, Y si no tienen la fe, no tiene el Espíritu. no va a ocurrir eso en Él. Porque todos los milagros, para que ocurran, ¿qué necesita que ocurra? Que haya Tener fe. 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 Si no hay fe, no hay milagro. No hay poder. Entonces la gente dice, yo no creo eso. Bueno, porque no crees es que no puedes vivirlo, porque no crees. La fe de Jesús es tener a Cristo en nosotros y creer en su palabra. Correcto. En su palabra, que es lo que acabamos de leer, ¿no? Bien, ahora vamos a la otra parte final de este tema, donde teniendo nosotros esa fe, ¿cómo se consolida esa fe? ¿Cómo se consolida esa fe? Bueno, en el libro se consolida esa fe y se alcanza esa justicia por la fe. En el libro de Gálatas, capítulo 3, también habla de esto. Y dice en el versículo 24 hasta el 27. En el 27 específicamente se nos dice cómo vestirnos de esa justicia. Gálatas capítulo 3, 24 hasta el 27. Leo. Sí, De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. muy bien. La ley, ayo. La palabra ayo, tutor, guía, maestro. Entonces la ley es nuestra guía, nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo. La ley nos llevará ¿Para que fuésemos qué? a fin Justificados fuéramos justificados por la fe. por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo. Cuando ya tenemos la fe, ya no necesitamos el ayo. No necesitamos el ayo. Lleve a la No, o sea, y si usted tiene un guía, si yo tengo un guía que me quiera que me traiga hasta aquí, yo necesito el guía desde que salgo hasta que llego. Pero cuando ya yo llegué, ¿sigo necesitando el guía? No, ya no.
No, ya llegué. ¿Para qué? Ya llegué al sitio donde quería llegar. Ya no necesito el guía que me guíe. Ya llegué a donde quería llegar. Entonces aquí la ley es el guía y el lugar es Cristo. Venida la fe, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. ¿Por qué? Versículo 26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Exacto. Entonces, esa fe que nos justifica, que hace que el Espíritu more en nosotros, nos convierte en hijos de Dios. Porque justamente, si Cristo mora en nosotros, si el Espíritu del Hijo mora en nosotros, ¿qué dice? Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Entonces, si tenemos el Espíritu, somos hijos. Somos hijos de Dios por la fe de Cristo Jesús. ¿Y qué más? Versículo 27, hermana Zoraida. No se pierda este versículo. ¿Qué dice el versículo 27? ¿Qué dice? Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahí está. Aquí está diciendo algo, esto es Biblia, esto no lo estoy inventando yo no escribí este versículo. Todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Entonces, para sellar esa justicia de Cristo, ¿qué necesito? Además de la fe. Estar vestido. Pero ¿qué necesito según el versículo? Bautizados en Cristo. Sumergirse en Cristo. Bautizarse. Eso fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo. Fíjense que Jesús le dijo a Nicodemo, que lo venimos repitiendo desde anoche. El que no naciere de agua y de espíritu. Jesús mezcla las dos cosas juntas. Jesús no las separa. Dice, nacer del espíritu va junto con el nacer de agua. Eso de nacer de agua es bautizarse. Y dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y por consiguiente también lo contrario. El que no ha sido bautizado en Cristo no está vestido de Cristo. Aunque se haya bautizado. Aunque se haya bautizado, muy bien. Entonces ya no es un bautismo, ya es un baño. Se bañó en el río, se bañó en una cubeta, pero no se bautizó. Pero para poder ser bautizado en Cristo tengo que ser consciente y tener lleno. Reconocerlo. Sí, pero. Bueno, tenemos que tener, todo lo que hemos hablado es requisito para el bautismo. Si usted no cree en eso, no se puede bautizar. O si se bautiza, ese bautismo no está completo. Me refiero que una persona que se bautiza en Cristo no puede ser un niño ni siquiera de 1 o 2 años. Él no sabe ni siquiera qué es eso. No tiene esa fe, claro, No tiene jamás esa fe. ni ese arrepentimiento. Pero fíjense, aquí es importante esto porque esto es entonces lo que nos va a dar la entrada al punto. El bautismo nos justifica por la fe. Es el sello, vamos a decirlo así. Es el sello, es la parte final de ese proceso de la justificación. Que ya hemos visto, ¿no? Que tiene que ver en creer en Jesús, ejercer la fe, todo esto que ya hemos hablado hasta ahorita. ¿Qué le necesitamos? El bautismo. Ahora, vamos a ir a Hechos 19. Hechos de los Apóstoles en la Biblia, capítulo 19. Dice, esta historia, esta es la parte final del tema, nos dice, 19. nos habla de un bautismo, ¿sí? Pero realmente nos habla de dos bautismos. Nos habla de un bautismo de arrepentimiento y un bautismo de fe. Que claro, nosotros, digamos, modernamente hablamos de un rebautismo. Pero eso es lo que se habla aquí. Dos bautismos. Un bautismo de arrepentimiento y un bautismo de fe. ¿Dónde lo encontramos? Hechos 19. Vamos a ir versículo por versículo. Vamos a ir versículo por versículo para entenderlo. Versículo 1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo andaba en las regiones superiores y vino a Éfeso. Y se encontró con ciertos discípulos. Ese es el contexto. Apolos andaba por un lado trabajando, Pablo por otro lado trabajando. Pablo, Hechos 19:1. Pablo entonces en Éfeso estaba y allí se encontró con ciertos discípulos. Estas personas, pregunta número 1, ¿eran incrédulos, eran mundanos, eran ateos? ¿Qué eran? Creyentes. Eran creyentes, porque dice que eran discípulos. Así que no eran gente de afuera. Ahora, versículo 2. Pablo les pregunta. Díjoles, ¿habéis recibido el Espíritu Santo después que creísteis? Cuando creíste. O sea, en la pregunta, Pablo se enteró que eran discípulos. Pero algo vio en ellos que les faltaba, que les hizo, que le provocó esta pregunta. Oye, pero, ¿tú recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? O sea que para Pablo, todo discípulo
tienes que tener el Espíritu Santo. Si no tienes el Espíritu Santo, algo anda mal. Entonces Pablo, para entender, le pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu? Porque yo no se los veo. ¿Lo recibieron? Entonces ellos responden, ni hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, pero miren la respuesta. No es que, ay, sí, sabemos que hay que recibir el Espíritu Santo, pero nosotros no lo hemos recibido. No. Esa no fue su respuesta. La respuesta de ellos es, ni hemos oído que hay Espíritu Santo. O sea, ellos no sabían de la existencia del Espíritu Santo. Pero eran discípulos. Entonces Pablo le hace otra pregunta, versículo 3. ¿En qué fuisteis bautizados? Porque, o sea, él entiende y dice, no, yo soy apóstol, yo bautizo. Y yo cuando bautizo a los discípulos, los bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, en ese momento, ellos al menos en el bautismo tuvieron que haber escuchado del Espíritu Santo. Pero que me digan ellos a mí, no hemos oído. Entonces, ¿en qué fueron bautizados? Porque en el bautismo se escucha, se menciona el Espíritu Santo, al menos se menciona. Entonces fue cuando ellos le dicen, versículo 3, estamos en el bautismo de Juan. Ah, eso lo explica todo. Eso lo explica todo. ¿Qué dice esta hermana? Eso lo explica todo. ¿Qué está diciendo? ¿Hay una pregunta o qué? No, que ese es el bautismo que tenemos el de Juan, ¿no? Ah, muy bien, así ya vamos. Exactamente. El bautismo de Juan, le dijeron ellos. Ellos eran discípulos, pero del bautismo de Juan. Ahora, que bautizarán Espíritu Santo y fuego. Correcto. Entonces, Pablo, versículo 4, les dijo, Juan bautizó, ¿con qué bautismo? De arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es a saber, en Jesucristo. Entonces aquí está la clave. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Pero no tenían el bautismo de Jesús, que es un bautismo de fe. Cuando dice que es un bautismo de arrepentimiento, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentirse, apartarse del pecado. Ajá. El arrepentimiento gira en torno al pecado. Pero para que alguien se arrepienta del pecado, ¿qué tiene que saber? Que la ley existe, ¿no? Y que la ley está vigente y que él ha transgredido. Entonces, entonces el bautismo de arrepentimiento es un bautismo en el conocimiento de la ley. Es el bautismo de arrepentimiento. Ahora, el bautismo de Jesús, o sea, el bautismo de Juan es un bautismo de arrepentimiento, que está solamente con los mandamientos de Dios. No hay otro. Pero el bautismo de Jesús, ¿en qué consiste? Porque aquí lo ponen diferente. Pero ¿qué tiene de más el de Jesús que no tiene el de Juan? La fe. La fe de Jesús. El bautismo de Jesús es un bautismo que sí habla del arrepentimiento, pero que también habla de la fe. ¿Sí? ¿Sí lo vemos? Amén. El bautismo de Juan era un bautismo incompleto. Solo hablaba de la ley y el arrepentimiento. No hablaba de la fe de Jesús. Juan no tenía el Espíritu. Porque Juan no tenía la fe de Jesús, porque Juan hablaba de Jesús en futuro. Él preparaba el camino. Él estaba preparando el camino, pero él no había conocido todavía a Jesús, ni el Evangelio de Jesús. Fíjense que inclusive, acuérdense de esta historia, inclusive Jesús vino, Juan lo bautiza, después Juan es llevado preso, ¿se acuerdan? Sí. Y antes que lo decapiten, él mandó una comitiva a Jesús. ¿Y qué le preguntó Juan a través de los discípulos que fueron a Jesús? Que él mandó. ¿Eres tú el que habías de venir o vendrá otro? O sea que todavía Juan no estaba tan bien claro acerca del Mesías. Y obviamente los discípulos de alguien no van a ir más allá que su maestro. Entonces estos discípulos de Juan no podían saber lo que Juan no les enseñó. Entonces claro, entonces viene Pablo y les dice, primero y principal, esto es tenerlo bien claro. Pablo no les dice, ay, es que ese bautismo es el bautismo de la apostasía. Es que su bautismo es un bautismo que no es. Eso no dice Pablo. ¿O sí? Pablo dice, ese bautismo es un bautismo de arrepentimiento, pero todavía falta la fe de Jesús. O sea, él está diciendo su bautismo es incompleto. No es malo, solo incompleto.
Y entonces cuando él le habla de Jesucristo, y dice el versículo 5, oído que hubieron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el bautismo aquí, este segundo bautismo, se hizo para completar el bautismo de estos discípulos. Tenían solo los mandamientos de Dios, les faltaba la fe de Jesús. Esto aparece en la Biblia. ¿Para qué? Quedó registrado en la Biblia. Acuérdense que la Biblia, dice el mismo apóstol Pablo dijo, todo lo que se escribió, ¿para quién era? Para nuestra enseñanza, pero Para nuestra enseñanza. Pero ¿para quiénes específicamente? Para nosotros que creen. Pero dice el versículo, para los que han alcanzado tengamos esperanza. los fines de los siglos. ¿Quiénes viven en los fines de los siglos? ¿Pablo o nosotros? Nosotros. O sea que esto fue escrito principalmente para nosotros. Nosotros somos los que cerramos la historia. Lo que cerramos la historia. Entonces todo esto es específicamente para nosotros. Y Dios quiso que quedara registrado para nosotros, para que entendiéramos que si solamente hemos tenido un bautismo de arrepentimiento de la ley y no hemos tenido el bautismo de la fe, entonces nos falta un segundo bautismo. Me pongo a pensar yo, ¿verdad? Que a nosotros no nos da tierra. ¿Que nosotros qué? Que no nos da tierra, a los otros les dio tierra, pero Dios Ah, sí, a los judíos, a nosotros no. No, a nosotros no. La tierra renovada. Claro, esa tierra mejor. La tierra renovada. Cielos nuevos y tierras nuevas. Cielos nuevos y tierras nuevas. Cuando yo vi esto, miren, mis hermanos, cuando yo vi esto, yo me vi aquí reflejado. ¿Por qué? Porque yo dije, mira, cuando yo me hice adventista, que estoy hablando de año de 1995, fue mi bautismo en la iglesia, en la corporación adventista. Y yo recuerdo que yo me bauticé allí y pedí el bautismo porque yo vi claramente lo que no había visto, que el sábado existía, que estaba vigente la ley de Dios y que tenía que guardarla. O sea, mi bautismo fue un bautismo también porque yo me arrepentí de la ley, Por la ley. por la ley. O sea, mi bautismo fue como un bautismo de Juan. Pero yo llegué allí y yo no conocía la fe de Jesús. Después que pasé 2 años allí, en la iglesia, siendo más fiel, o sea, tratando de ser fiel a lo que me mostraban, a los 2 años sentí el llamado de Dios a irme a estudiar teología para ser pastor de la iglesia. Y estudié, logré reunir dinero, colportar, y me fui a estudiar al seminario teológico adventista allá en Venezuela. Y estuve desde 1997 hasta el 2001, estudiando todos los años cada de teología, y bueno, aprendiendo un montón de cosas, sabiendo un montón de cosas que no sabía, pero siempre era lo mismo, ¿no? La misma situación de la experiencia, de la ley. Cuando yo estoy ya por el año 2000, es decir, me falta un año para terminar la teología, me conozco, me entero, me llega una cita de Elena de White que dice: Dios envió a su pueblo un preciosísimo mensaje por medio de los pastores Wagner y Jones. Testimonio para los ministros, página 112 creo que, si no recuerdo mal. Se acordarán de esa cita, ¿verdad? Yo me encuentro con esa cita y yo me siento, lo primero que me siento es avergonzado. Pero ¿cómo es posible que yo, que soy un teólogo que ya se va a graduar, que ya va a salir al campo misionero de pastor, no sé quién, no solamente no conozco ese mensaje, Hablaron de él. no conozco ese mensaje ni siquiera, no sé quiénes son esos personajes? Ajá. A mí me pasó lo mismo, yo, Wagner y Jones, en el tiempo que he estado, ¿verdad? La En iglesia las no lo habla. cosas de Dios, a mí nunca me hablaron de Wagner y Jones. Exacto, pero claro, ese es el punto que yo analicé. Con razón los hermanos no saben, porque se supone que el pastor estudia para luego ir a enseñar a las iglesias. Y si el que estudia para ser pastor no le enseñan a él, ¿cómo le puede enseñar a los hermanos? Pero yo dije, no, a mí no me va a pasar eso. Si yo no sé eso, yo voy a ir, y fui a la biblioteca a estudiar, y fui a un pastor a preguntarle, y me facilitó el libro Cristo y su justicia. Y así fue que yo conocí el mensaje de la justicia de Cristo. El mensaje de que se puede vencer el pecado por el Espíritu de Cristo en nosotros. De que Jesús tenía carne de pecado, porque todas esas cosas me las enseñaron diferentes. Me enseñaron que Jesús no es hijo de Dios, me enseñaron que Jesús no tenía carne de pecado, me enseñaron que no podemos vencer el pecado como venció Jesús, que tenemos que hacer lo mejor que podamos y Dios va a suplir el resto. Cosas como esa. Entonces, cuando me encuentro con esto, conocí pues la fe de Jesús. Ahí sí conocí el evangelio verdadero, el evangelio junto con la ley. Comencé a predicarlo. Eso ocasionó que me expulsaran del seminario,
que me quitaran el trabajo de pastor. Luego fui a las iglesias donde me bautizaron, me sacaron también me desfraternizaron de la iglesia. Y yo me quedé sorprendido porque no esperaba que ocurriera eso. Volví a repasar lo que había estudiado, me di cuenta que sí, que eso era lo que, así, eso era el mensaje, que la iglesia era la que se había equivocado. Y entonces, bueno, ahí me di cuenta que la iglesia había caído, por tanto, en la apostasía omega, y que ya yo había dado los pasos para salir de la apostasía omega, pero todavía me faltaba uno. Cuando vi este pasaje, me di cuenta que me faltaba uno. Lavar mi pecado, renovar mi fe, completar mi nuevo nacimiento, hacer un bautismo en la fe de Jesús, que se llama, que en el caso cuando ya uno ha hecho un bautismo, hacerse otro se llama rebautismo. Pero es realmente completar mi primer bautismo. O sea, mi primer bautismo fue hecho en la ley, pero mi primer bautismo en agua fue en la ley, me faltaba completar el bautismo en agua ahora en la fe de Jesús. Y cuando lo entendí, junto con otros hermanos que también estábamos en este camino, decidimos pues bautizarnos en la fe de Jesús y hicimos ese rebautismo. Y ya esto estamos hablando, ya estoy hablando ya de esto, todo me acuerdo por la fecha porque para mí fueron momentos claves y siguen siendo momentos claves en mi vida. Este segundo bautismo fue en el año 2002, que fue ya conociendo este mensaje, esta fe de Jesús. Para ahora sí, y decir, bueno, ahora sí tengo mi renovación de fe en el mensaje adventista completo y original. Y por eso es que desde ese momento hasta ahora hemos estado, digamos, trabajando y perseverando para esto, para que primeramente el pueblo adventista pueda conocerlo. Los que quieran se unan y nos preparemos, porque este mensaje es el que tenemos que darle ¿a quién? Al mundo entero. Alguien dijo anoche de Apocalipsis 18, el cuarto ángel, y eso es verdad, el cuarto ángel dice que desciende del cielo con poder e ilumina la tierra con su luz. Que eso debe cumplirse. ¿Y saben? Les pregunto yo, no sé si saben, supongo que sí, espero que sí. Esa luz que ilumina al mundo entero, ¿saben qué luz es? Espíritu Santo. ¿La gloria de quién? Ajá, pero ¿qué mensaje es ese? Bueno, la misma cita que les mencioné del libro, la misma cita de Elena de White que habla del mensaje de Waggoner y Jones, ¿se acuerdan? Esa misma cita sigue diciendo estas palabras. Este es el mensaje, el de Waggoner y Jones, el que dieron ellos. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, dice, primero. Segundo, es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado con el abundante derramamiento de su espíritu. Es decir, esa cita me está diciendo que ese cuarto ángel, esa luz que ese ángel distribuye al mundo entero, es el mensaje que predicaron Waggoner y Jones. El mensaje de Cristo y su justicia. Entonces, persona, hermano, debemos aceptar ese mensaje porque ese es el mensaje que debemos dar al mundo. Lo dice, es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Y por eso es que nosotros tenemos que unirnos, congregarnos, organizarnos, para primero, obviamente, vivir ese mensaje, nosotros, pero también para darlo al mundo. Porque ese es el mensaje que el mundo necesita. Y ese es el mensaje que va, hasta que ese mensaje no llene la tierra con su gloria, no va a venir todo lo demás. Que todo lo demás es denunciar a Babilonia, y que lo demás es la marca de la bestia, y que lo demás es el fin. Las cosas no van a faltar. Dios no va a dejar que esto, porque si Él lo profetizó es porque tiene que cumplirse. No va a dejar que esto falte. Y está esperando por cada uno de nosotros. Entonces, justamente, digamos que esa sería la evidencia. Por un lado, ¿de qué? De que hemos salido de la apostasía. ¿Cómo renunciamos públicamente? Porque uno renuncia a la apostasía primero dejando de creer en esas apostasías, ¿no? Creyendo en la verdad. Pero también hay que hacer un pacto público, una evidencia pública. Jesús dijo, el que me confiese
delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Y a qué se refería Jesús con eso? Al bautismo. Porque el bautismo es una confesión pública de un arrepentimiento. En este caso, ¿de qué nos estamos arrepintiendo? De la apostasía omega. Porque nosotros, aunque no sabíamos, aunque éramos ignorantes, participamos de esa apostasía. ¿Cuántas veces, por ejemplo, yo, hablo de mí, no hablo de los demás, cuántas veces yo no le canté y le oré al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces no dudé del poder de Cristo para vencer? ¿Cuántas veces no me justifiqué por las obras? Todo eso lo hice. Aunque yo diría, pero es que así me lo enseñaron. Vale, así te enseñaron, es cierto, pero eso no exime de tu culpa. Tu culpa fue que participaste de esa apostasía. Entonces yo ahora quiero lavarme ese pecado, quiero renunciar a ese pecado, lavar y expresar públicamente mi renunciamiento a esa apostasía, no al adventismo. Porque nosotros no estamos renunciando al verdadero adventismo. Lo que estamos renunciando es a la apostasía. Y eso fue lo que entendimos. Y bueno, cierro con este último versículo, que ahí ya queda definido, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, ¿qué le dice Pedro a los que estaban allí reunidos? Hechos capítulo 2, miren lo que dice, versículo 36. Hechos 2:36. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios ha hecho Señor y Cristo. Aquí también me vi yo reflejado y por eso se los comparto para que ustedes vean cómo se encuentran aquí reflejados. El apóstol Pedro le dice a los judíos, ¿a qué judíos? A los que se reunieron cuando vinieron el estruendo, porque este es el momento justo cuando vino el Espíritu Santo. Estaban reunidos en el Pentecostés y se reunieron judíos, ¿no? Y entonces Pablo se para y predica. Y le dice, esto que está sucediendo no es que están borrachos. Nadie ha tomado vino. Esto es la promesa del Espíritu Santo. Y esto ha venido, y le explica, ¿no? Y esto vino porque Jesucristo, el Hijo de Dios, vino. Los fariseos, los líderes, lo mataron. Pero miren lo que dice Pedro en el versículo 36. Ciertamente, este Jesús que vosotros crucificaste. Yo pregunto, entre los que estaban allí oyendo a Pedro estaban Anás y Caifás. No, ellos estaban en el aposento alto. El Espíritu Santo vino imagínense, este es un aposento alto. De hecho es así, este es un aposento alto. Y aquí estaban reunidos, así como estamos reunidos nosotros. Lejos del templo, lejos de la ciudad. Vino el estruendo a este sitio y cuando la gente vio el estruendo vinieron para acá. Pero Caifás no vino, porque ellos acuérdense que estaban orgullosos. Entonces, ¿por qué Pedro le dice a ellos, ustedes crucificaron al Hijo de Dios? ¿Por qué? Porque ellos habían participado de ese pecado corporativo. Porque lo cometieron los líderes. Pero estaban presentes ahí. Pero ellos estaban ahí, eran parte de ese pueblo. Entonces ellos fueron también culpables de la muerte del Hijo de Dios. Entonces ahí, otra vez, yo no estaba presente. Hermanos, yo no estaba presente cuando Leroy Frum introdujo la Trinidad. Ni tampoco estaba presente cuando Leroy Frum y otros más en la década del 50 introdujeron la naturaleza humana de Cristo falsa. Ni ustedes ni yo estábamos presentes. Es más, yo por lo menos no estaba presente en el año de 1980 cuando la iglesia tomó todas esas doctrinas que había cambiado y las oficializó. Hizo un voto en el Congreso en Dallas, Texas. ¿Se acuerdan? Lo han leído, ¿no? Esa historia. Ahí fue que sacaron ese libro de las 27 creencias. Lo sacaron en ese Congreso. Yo no estaba allí. Pero cuando yo fui instruido como adventista y yo acepté y dije, yo sí acepto todo lo que diga la iglesia adventista, porque en el voto bautismal, ¿se acuerdan que en su voto bautismal dice, aceptan todo lo que dice la iglesia adventista? ¿Qué dijimos? Sí, acepto. Ahí me hice copartícipe del pecado de la apostasía omega. Entonces nosotros no somos inocentes. Cuando los judíos entienden esto, que ellos también habían crucificado a Cristo, ¿qué les dijeron ellos? Versículo 37, ¿qué dice allí? Entonces, oído esto,
fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué haremos? Ya estoy de acuerdo contigo, hermano Pedro. Yo también crucifiqué a Cristo. Pero ¿qué hago entonces? ¿Cómo me limpio de eso? No bautizo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué le respondió Pedro a esa pregunta? Versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. ¿De qué tenían que arrepentirse? Del pecado. ¿De cuál pecado? De haber crucificado a Cristo. De haber crucificado al Hijo de Dios. ¿Tenemos que arrepentirnos nosotros de esa apostasía omega? Sí, claro. Sí. Cada vez que hemos participado de una acción, de un culto equivocado, estoy crucificando a Cristo Jesús. Exacto. Entonces me tengo que arrepentir. Pero además de arrepentirme, dice aquí, y bautizarse. Porque el bautismo, ¿qué hace? Limpiarse. Nos limpia ese pecado. Purificar. Nos limpia ese pecado. Entonces yo tengo que arrepentirme de la apostasía omega y tengo que bautizarme para lavar ese pecado. Y además para completar mi bautismo. Y recibir el don del Y así recibir el don del Espíritu Santo. El Pero, Espíritu pastor, Santo que o es sea, Cristo, nosotros hemos que- sido partícipes del pecado corporativo Ahí en muchas está situaciones. claro. Tal vez No ignorantemente. volví a eso, Por eso es que estamos diciendo Por eso sí, que ¿no? tenemos que salir de esas corporaciones. Pero no, por eso yo creo que tienen que haber personas que si Dios hoy nos está hablando de esto, nos toca a nosotros ir a pregonarlo. Claro. Porque este mensaje, bautícese nada más. ¿A qué hecho se bautizaron 550, 800? 1, 2, 3. O sea, estamos viendo cantidad, no cómo, calidad de gente. O sea, que ¿de qué forma? Es que la mirada está en el número, no en la fe. Sí, hermana. Dígame una cosa, digamos, entonces yo, o sea, yo tengo que pedir que me borren mi nombre de la iglesia nominal. También, claro. Porque yo no, porque entonces yo me bautizo ahora, que mi nombre va a ser escrito realmente en el cielo. Usted tiene que pedirle, Y por yo favor, voy a si, decir- si no lo han hecho, porque No lo han hecho, en mi no caso, saben. en mi caso, No yo no, saben, ellos no en mi saben. caso no hizo falta. Ellos mismos me borraron. Claro, sí, pero no, yo no Pero sé. en el caso de que no lo hayan borrado, ustedes pues tienen que ir, si lo hay, cuando lo... Fíjense que yo no he hablado de eso. No, porque yo quiero saber, pero yo Va, pero lo que quiero explicar es esto. Sí, dígame. Yo no he hablado de eso, pero ustedes lo han mencionado. Entonces quiere decir que eso se lo está diciendo usted, el Espíritu. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Esto no es algo que se lo estoy diciendo yo, es algo que ya usted misma, Pensó. Es que como el que- Espíritu se lo está señalando. Entonces, si eso es así, es un deber que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque mientras tengamos el nombre allí, contamos como que somos parte de esa corporación y todo lo que hagan se nos adjudica. Pero a nosotros nos echaron, nos salimos. Nosotros Pero salimos, usted sí, está pero- desfraternizada, ya le borraron su nombre. Sí, ni siquiera ni siquiera No, pero está desfraternizada. Sí, a veces la desfraternizan porque cuando no van más a la iglesia, Ya vuelve más, ya. lo borran, sí. Sí, la cosa es que sí, De sí, todos sí, modos, nosotros a ellos sí les interesa más esa lista es por los diezmos y las Ellos ofrendas. hacen el rango. Nosotros estuvimos demasiado Ya poco queda tiempo. borrado Por uno. el diezmo y la ofrenda, a ellos lo que les Nosotros interesa. nosotros estuvimos muy poco tiempo en la corporación. No, pero es importante estar Nos borrando. tomó fue el pastor Víctor Venegas. Porque si no se ahora está en un libro, yo no ¿Y qué saben, chiquitos? Pero bueno, no nos dispersemos porque siempre nos dispersamos como anoche. Vamos a concluir para que pasemos a lo que vamos a hacer. Ahora que ya se ha explicado todo, ahora que se ha explicado todo, ahora estamos ya en preparación para que los que han decidido o decidan ya tengan el conocimiento de lo que se va a hacer. ¿Sí? O sea, esto yo quise explicarlo antes para que sepamos por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. Entonces, porque tenemos que hacerlo todo con el espíritu, pero también con el entendimiento. Pastor, digamos los bautizos que hicimos antes, y fue un rito. Fueron incompletos. Sí, fue un rito. Simplemente creyeron De que agua. nos metieron al agua, salimos y ya. Pero todo fue en relación con la ley. Pero hasta ahora, va a ser bautizados conscientes de cuál es el pacto y cuál es el compromiso. que se Exacto. está ¿Cuál es el pacto y realizando. cuál es el compromiso? Amén. Bueno, ¿alguna otra cosa antes que terminemos con oración y vayamos a hacerlo? Los 15 años me vuelvo a bautizar de nuevo. Cuando cumpla 15 años. Así que estoy muy bueno. No creo. Se da la nueva tierra, ¿sí, hermano? Hermano, yo le quería preguntar algo. Pregunte. Digamos en este versículo 38 que leímos de Hechos 2, dice, arrepentidos y ser bautizados cada uno de vosotros
en el nombre de Jesucristo. Dice el nombre de Jesucristo. Correcto. Y aquí en Mateo, bueno, 28, 19 dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Correcto. Es lo mismo. Uno es, en Mateo 28, es la fórmula bautismal, que Jesús dice cómo debe hacerse el rito. Padre, Hijo y Espíritu. Debe ser sumergido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que mandó Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las tres agencias, vamos a usar esa palabra para que no sea confusión, involucradas en nuestra salvación. ¿Por qué? Porque si creemos, contrario a lo que dicen falsamente de nosotros, si creemos que existe el Espíritu Santo. Sí. Aunque ustedes saben que dicen, ellos son los que no creen en el Espíritu Santo. Como dicen, es que usted lo ve como un poder. Ajá, pero eso es mentira. Ahí ya están pecando porque están mintiendo, están levantando falso testimonio. Porque todos aquí creemos que existe el Espíritu Santo. Lo que no creemos es que sea lo que ellos dicen que es un tercer Dios o un tercer ser. No creemos eso. Están mal, pésimo. Dice, tres poderes se testifican en el cielo. El agua, La sangre y el Espíritu. la sangre y el espíritu. Esa cita de Mateo 28-19 no es que puede agregar. No. es la de- No, eso fue lo que dijo Jesús. Juan 3. Esa fue la orden de Jesús, pero es que además ese versículo dice lo que creemos. O sea, pregunto, ¿creemos que existe un Padre? Sí. Amén. ¿Creemos que existe un Hijo? Amén. ¿Creemos que existe un Espíritu Santo? Amén. Entonces, ¿qué problema puede tener ese El versículo? que no cree que Pero el es que Espíritu los Santo no nominales cree en la palabra, porque Claro. la palabra Se es agarran- palabra. Se agarran de que palabra si son viva del tres, Padre. ahí pues lo- Bueno, pero es que Dicen. ahí son tres. personas. Pero eso es lo que no dice el texto. Sí, por eso. Ahí el texto menciona un Padre, un Hijo y un Espíritu. Si quisiéramos tomar una cuenta, sí, ahí mencionan tres, pero no tres personas. Ahí no mencionan tres personas porque no dicen el Padre, una persona, el Hijo, otra persona y el Espíritu, otra persona. Eso no dice el texto. Sí, que lo de- Acuérdense que estamos hablando lo que está escrito, sin añadirle y sin quitarle. Entonces, allí no dice eso. Es más, lo que dice el texto es que Dios, ¿qué es? Padre. Padre. Jesús, ¿qué es? Hijo. Él es- Y el Espíritu Santo, ¿qué es? Pero allí, ¿qué dice que es? Espíritu, ¿no? Entonces me pregunto yo, ¿en qué momento, en qué parte de la Padre, Biblia, Hijo y Espíritu Santo. en qué parte de la Biblia un espíritu Es una persona. es una persona? ¿En qué parte de la Biblia? Es el Espíritu. Entonces el problema no está en el pasaje bíblico, el problema no está en Mateo Esa está 28. muy buena, esa. El problema no está en Mateo 28, el problema no está en Mateo 28, ni en lo que Jesús dijo. El problema está en nuestra mente cuando leemos Mateo 28. Porque ¿qué pasa en los trinitarios? Cuando leen el versículo dice, mira, en el nombre de Dios el Padre, en el nombre de Dios Hijo y en el nombre de Dios Espíritu Santo, la tercera ser Dios. Todo eso está en la mente de ellos cuando leen, pero no es lo que dice el texto. Es más, si Es la buscamos interpretación que le dan ellos. si buscamos lo que dicen los textos bíblicos, si buscamos, por ejemplo, espíritu, si buscamos la palabra espíritu en la Biblia, ¿qué encontramos? Por ejemplo, encontramos, esto a mí me ayudó a entenderlo, por ejemplo, en la Biblia, 1 Corintios 2:11, el apóstol Pablo dice que así como Dios tiene un espíritu, así el hombre tiene su espíritu. No soy yo el que me inventé ese versículo. Ese versículo está en la Biblia y es el apóstol quien compara. Yo digo, entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Cuando yo lo leí por primera vez y estaba estudiando este tema, aquí está diciendo que así como así como yo tengo un espíritu, el espíritu de Dios es igual en Dios. Pero yo sí sé cómo es mi espíritu. Mi espíritu no es otro ser. No está aquí un John y otro John aquí al lado. Mi espíritu es parte de mí. Es uno mismo. Es parte de mí. Entonces yo dije, entonces así es el Espíritu de Dios. Es parte de Dios. Y El ya Espíritu está. es Dios mismo, sí. Entonces cuando dice el texto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, está diciendo, mira, del Padre, que es Dios una persona, el Hijo, que es otra persona, y el Espíritu, que es el Espíritu de ambos, no es otra persona. Entonces realmente entiendo del versículo esto. Allí hay dos personas y un espíritu. Que es de ambos. Ese es el trío celestial. Amén. Dos personas y un espíritu que es el espíritu de ambos. Eso es lo que dice Mateo 28, no dice más nada.
Pero También mira aquí que yo que en- vengo del catolicismo, mira que yo nunca tuve esa complicación, nunca, así esa confusión, nunca. Porque nunca estudiaba la Biblia, más bien una vez de 15 años compré la Biblia y la regalé. Nunca la estudié, Ya. la compré y la regalé. También Juan, aquí en Juan, ahorita no me acuerdo el texto que dice que mi padre y yo uno somos. Juan 10:30. Eso lo dice Jesús en Juan 10:30. Sí, que son uno solo, Ujú. mi padre y yo somos. Son uno solo, uno en mente, en propósito, pero no en persona. Eran dos personas. Pero no son una, no son una Es que sola nosotros persona. desde niños, Un eso Dios, sí, un Señor. nos metieron la Trinidad católica, o sea, Es uno que- la trae metida aquí. Y es más, cuando yo primeramente entendí eso y ese que iba a estudiar el texto, yo digo, oye, Mateo 28 es el texto que derriba en un solo versículo la Trinidad. A mí me da mucha claridad en esto, es que cuando el día de Pentecostés, cuando a mí que me tiene muy claro eso, sin duda, sin nada, cuando Cristo Jesús se va a reunirse con el Padre, ¿verdad? Y Él les dice a los apóstoles que no se movieran de ahí, que ahí dejaba el Consolador. Él se va y deja su espíritu. ¿Qué dejó Él el espíritu? ¿Qué es esto? Era necesario que se fuera para Esto es el espíritu de No, Dios, la tenían que palabra. esperar La para palabra llegar viva. a los Dijo que no se 10 moviera. días, los 10 días. Vino el Espíritu. Era necesario que él se fuera. Pero Sí, pero dejó el ¿qué dijo Consolador, Jesús? dejó su espíritu. Recibiréis Que dejó Él. poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder de Dios, es la presencia de Dios, es el Espíritu de Dios. Y El después Espíritu que lo de mandó Dios. Él a llevar el espíritu, mandó Pero a dijo él. que se esperaran Y el en el mensaje de 10 días 1800 para que que no saliera se y movían, salieran. que el espíritu Porque es el mismo humanamente- espíritu de Dios Como el Espíritu de Jesús. Sí. Allá el que quiere confundirse es porque está mal. ¿no? Bueno, una última cosa por la pregunta, para que cerremos esta pregunta. Entonces, Mateo 28, ¿qué me dice? Me habla de que Dios es Padre. que es el mismo O sea, espíritu de Dios y el de ¿Por qué Dios es Padre? porque tiene un hijo. Porque engendró un hijo. ¿Por qué? Luego dice, en el nombre del Hijo. ¿Por qué Jesús es Hijo? Porque nació de Dios. Entonces fíjense que el versículo está hablando justamente en contra de la Trinidad, porque la Trinidad no cree que Dios es Padre, ni la Trinidad cree que Jesús es Hijo. Porque para la Trinidad Jesús no nació de Dios. Nadie vino de nadie. Entonces, pero el versículo dice lo contrario. Y cuando dice y Espíritu Santo, también está diciendo que está el Espíritu. No dice otro ser, otra persona. Espíritu Santo. Es más, en otro versículo dice el Espíritu de Dios, Espíritu de Jesús. O sea que es algo que pertenece a Dios y pertenece a Jesús. Claro. Entonces esos textos así, leídos como están escritos, sin agregarle y sin quitarle, más bien no apoyan la Trinidad. Y Jesús mandó a bautizar en ellos, en esa fórmula. ¿Por qué? Bueno, porque eso es, el Padre es quien envió al Hijo, el Hijo es quien murió, y el Espíritu es la presencia de ambos. Entonces nosotros tenemos que tener claro que esos, como dice Elena de Juan, esos tres poderes están presentes en medio de nosotros. Y cuando dice que aquí, que los mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo, aquí no está diciendo que esa fue una fórmula, sino que ellos bautizaban por el mandato de Jesucristo. Y por el mandato de Jesucristo estaban haciendo todo. Porque ¿quién tiene autoridad? ¿Quién es el que tiene toda la autoridad? Cristo Jesús. Jesús dijo, yo toda potestad me es dada. Entonces, ¿quién es el que manda a bautizar? Sí, nadie viene al Padre. Jesucristo, ¿no? Yo voy a bautizar ahora por mandato de quién? ¿Mío No, de Cristo. o de la iglesia? De Cristo. De Cristo. Mandato de Cristo. Porque Cristo fue el que mandó. O sea, la única autoridad aquí es la de Cristo. Sí, porque si va por mandato de la iglesia, está por mandato suyo. Porque nosotros Del somos hombre, iglesia. exacto. Cristo Es el mandato de Cristo. Ahora, Cristo fue el que mandó y dijo, así es que vas a bautizar. Si yo hago otro bautismo diferente, estoy desobedeciendo a Cristo. Está mintiendo. Una blasfemia. Porque Cristo no me mandó a bautizar así. Cristo me dijo, bautízalo en el nombre del Padre, del Hijo, Del del Espíritu Espíritu Santo. Esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Y aquí, en Hechos, lo que está explicando es, lo que está diciendo es, mira, yo bautizo por autoridad de Cristo, que Cristo me ha mandado a bautizar. Y bueno, si aún quieren más, pero ya no lo vamos a leer para que no sea más largo esta, tengo la cita donde la hermana Juay confirma que ese texto lo dijo Jesús así, y que así es que bautizaban los apóstoles, y por eso es que los pioneros bautizaban así, pero creyendo bien que allí el Padre es Padre, literal, el Hijo es Hijo, literal, y el Espíritu Santo es Espíritu, literal.
Es literalmente un espíritu, el espíritu de Dios y el espíritu de su Hijo. Entonces, bueno, vamos a proceder a lo que vamos a hacer. Todos los que Dios haya tocado y se sientan preparados para hacer ese paso del rebautismo, vamos a ello, vamos a orar para no hacerlo más tarde, ¿sí? En un mundo de confusión, violencia y maldad, aún hay esperanza, aún hay verdad. Antorcha profética, luz en la oscuridad, la palabra más segura en el tiempo final. Descubre hoy lo que debes saber. Vence a Babilonia, su marca y su poder. La antorcha brilla en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca seguro. Antorcha profética, verdad y misión, guiando a su pueblo con revelación. Iglesia Sabatista de la fe de Jesús.